Como ustedes saben, en diciembre último, el Pleno del Congreso ha aceptado el dictamen de reforma al Código Civil. ¿Ya? Es un proyecto que hicieron un grupo de profesores, todos muy reconocidos, el profesor Gastón Fernández, el profesor Mario Castillo, que hicieron el preproyecto que ha sido sobre el cual ha discutido el Pleno. Y bueno, creo que las partes del Código Civil que se han proyectado y que tienen una mejora sustancial, o por lo menos tangible o discutible sobre el proyecto actual o el texto actual del Código Civil, son obviamente las partes en las cuales dichos autores son un poco, o más que un poco, claramente reconocidos como expertos, por ejemplo, en la materia de responsabilidad civil, etc. Por ejemplo, el doctor Fernández, que es un especialista en responsabilidad civil, estoy seguro que es uno de los que ha planteado la reforma a el artículo de la tutela inhibitoria y la tutela cesatoria, y por eso ahí estamos avanzando en algún punto. Y ese mismo ejercicio podríamos hacer sobre otro proyecto de reforma. Pero el libro del Código Civil que claramente estaría generando un paso hacia atrás es el proyecto de reforma en materia de sucesiones. Este proyecto básicamente tiene 5 normas, y de esas 5 normas, 2 son claramente malas. O sea, no es argumentable que sean malas. Y no creo que sea posible defenderlas, inclusive. Estas 2 normas que se estarían modificando es el artículo 673 del Código Civil, que es la norma que actualmente regula lo que se llama la aceptación de la herencia en caso de que el heredero esté fuera del territorio nacional y no declare su voluntad, o estando dentro del territorio nacional tampoco ha declarado si acepta o rechaza la herencia. Y la segunda norma que estaría modificando es la norma del artículo 723, que es la norma que regula justamente la legítima hereditaria. De esas 2 normas hay claramente incongruencias con el resto del sistema de sucesiones del Código Civil. El primer artículo, el 673, asume una serie de cosas que no se adaptan a la realidad jurídica peruana. La primera cosa que asume es que el Código Civil tiene una responsabilidad ultra vires hereditatis. ¿Qué significa eso? Que los herederos responden por las deudas del causante más allá del patrimonio hereditario, o sea, con sus propios bienes. Lo cual es falso. El Código Civil peruano se adscribe a una responsabilidad intra vires hereditatis. El proyecto de reforma asume, equivocadamente, que en el Perú existe lo que se llama aceptación con beneficio inventario. En el Perú no existe eso. Y la respuesta de por qué no existe eso en el Perú es justamente el primer punto. Como en el Perú la responsabilidad es intra vires hereditatis, no tiene sentido la aceptación con beneficio inventario. La aceptación con beneficio inventario solamente se plantea en aquellos sistemas en los cuales existe responsabilidad ultra vires, y la única manera en que el heredero tiene para limitar su responsabilidad es justamente aceptar con beneficio inventario, lo cual no sucede en el Perú. El Código Civil peruano no tiene la aceptación condicional. El proyecto de reforma asume eso. El Código Civil peruano permite la aceptación de la herencia de manera expresa, de manera tácita y por actos concluyentes. El proyecto del Código Civil asume, equivocadamente, que en el Perú solamente existe la aceptación expresa. Todos estos problemas que estoy enunciando están en solamente el primer párrafo del artículo 673 nuevo. Me queda bastante claro que quien propuso esta modificación del 673, a pesar de sus mejores intenciones, pues no era un experto en sucesiones, o en el mejor de los casos, por lo menos no conocía las normas del Código Civil. Porque, ojo, las contradicciones que les estoy diciendo están en normas inmediatamente precedentes del Código Civil. O sea, por ejemplo, este 673 que les digo, que asume que la aceptación solamente se expresa, no reconoce que en el artículo, 3 artículos anteriores, se dice expresamente que la aceptación puede ser de manera tácita. Entonces, yo no entiendo honestamente cómo se pueden haber confundido. Ese es un gran problema. Pero la segunda norma es incluso más discutible. O sea, digamos, el 673 es imposible de defender en términos sencillos. No se puede defender. Porque no es una opción teórica, es simplemente incoherencia con el resto de normas del Código Civil. O sea, que ahí el tema es bastante claro. Se tiene que reformar este proyecto de reforma. Es así de incoherente. En cambio, el aspecto que podemos entrar a discutir es el proyecto de reforma del 723.
la norma sobre el legítimo. Hoy la legítima es intangible y por lo tanto si un causante le da un beneficio a un heredero forzoso, este beneficio tiene que ser reducido si es que el beneficio otorgado a este heredero forzoso excede la cuota de libre disposición, con lo cual se pone en una posición de preeminencia respecto del resto de coherederos. Eso es así de claro, no admite discusión. Eso es la regulación de la legítima vinculada a lo que se llama colación. Lo que genera un problema adicional y que pocas veces es estudiado en el Perú, incluso cuando debiera estudiarse en el libro de contratos y en particular cuando uno estudia contratos especiales, es el problema que tiene esta norma de legítima cuando alguien hace una donación. Cuando alguien hace una donación a favor de terceros no herederos, nuevamente, si es que esta donación lesiona la cuota legitimaria, lo cual puede revelarse 20, 30, 40 años después de haberse celebrado la donación, el donatario tiene la obligación de devolver la herencia, perdón, el bien donado. Y uno dice, pero ¿y si ese bien donado ya ha sido vendido? Lamentablemente el donatario va a tener que sacar de su bolsillo y devolver el valor del bien donado. Así de grave es el tema. La idea de esta regulación conjunta, la parte legitimaria con la colación, el tema de reducción de liberalidades, el objetivo último ¿cuál es? Es justamente respetar la legítima. Lo que está haciendo el proyecto de reforma es señalar que aquellos bienes que han sido transferidos por donación a terceros no legitimarios pueden no reintegrarse a la masa hereditaria cuando se abra la asociación, a condición de que esta donación haya sido otorgada 10 años o más antes a la apertura de la sucesión. Vale decir, si el causante hace una donación hoy, pero fallece dentro de 10 años y un día, esa donación es perfecta. No va a poder ser afectada de ninguna manera. Yo entiendo que la vocación que tiene el legislador con este proyecto de reforma es darle seguridad a los donatarios, para que sepan de que cuando un bien se les ha donado y ha pasado más allá de 10 años, pues el bien es suyo y no tienen que hacer nada. Situación de dudas que existe el día de hoy con el proyecto, con el texto vigente del Código Civil. Pero pregúntense ustedes mismos, si una persona realiza esta donación a un tercero y los familiares, por ejemplo los hijos, hoy son menores de edad, digamos tienen, en el ejemplo más extremo, digamos 7 años, pasan 10 años y un día, y cuando ha pasado 10 años y un día, fallece su causante, ha fallecido el padre, y cuando fallece, han fallecido en la miseria. Los hijos, en ese ejemplo, y con el proyecto de reforma, no podrían quejarse, porque la donación ya pasó más allá de los 10 años. Y uno debería preguntarse, oye, pero no es justo, pues. Si el causante ha hecho este acto de disposición en vida y producto de eso ha desmejorado su patrimonio y con eso sus herederos legitimarios se están viendo afectados, entonces debiera activarse algún tipo de remedio a favor de sus herederos legitimarios en vida, para que justamente si ellos ven que antes de la apertura de la asociación está desmejorando el patrimonio del causante o del futuro causante, tengan algún mecanismo de proteger el patrimonio y no se vean menoscabados cuando se produzca la apertura de la asociación, y probablemente ahí ya no tengan acción vigente porque el plazo de prescripción es 10 años y el proyecto no dice nada. Y eso nos hace recordar la discusión que se planteó hace unos años en el seno de la familia Tudela. La familia Tudela, justamente la discusión era esa: si podían proteger preventivamente el patrimonio familiar de actos de disposición liberales que estaba realizando el padre. Al margen del tema familiar que pueda estar allí involucrado, la discusión es exactamente lo que está recogiendo el proyecto de reforma. Pero lamentablemente no encontramos solución. ¿Por qué? Porque si la asociación no se ha abierto, los herederos todavía no son herederos propiamente dichos. Y como no son herederos propiamente dichos, no tienen legitimidad para orar.
Y como tienen legitimidad para obrar, entonces no pueden demandar judicialmente. O en el peor de los casos, aun cuando argumentásemos que tienen legitimidad para obrar, ¿quién tiene la representación de esos menores? El padre o la madre, que es la que ha hecho el acto de disposición, con lo cual es un círculo vicioso. No hay protección de estos derechos. Y es algo que yo considero que debemos tratar de discutir. Ojo, el proyecto de reforma que yo estoy comentando y esta modificación en concreto no es una creación heroica del Perú, porque existen otros países, sobre todo europeos, que están planteando justamente esta misma modificación, pero añaden una precisión. No es que se pierda el derecho a demandar de manera inmediata, lo que están haciendo es que se vaya reduciendo el monto sobre el cual se puede discutir conforme van pasando los años. Con lo cual se está consolidando año tras año la propiedad del beneficiario. Entonces, y de manera correlativa, el heredero no se ve perjudicado de raíz, sino que va pasando año tras año. Y de esa manera se trata de compaginar un poco el derecho legitimario con el derecho del donatario, que creo que es algo que podemos entrar a discutir. Eso, en síntesis, es el proyecto de reforma en cuanto a las normas más discutibles en materia de sucesiones, que creo honestamente que debe ser discutido porque tal cual se está proyectando la reforma es un cambio de 180 grados en la filosofía en materia sucesoria del Código Civil, y es algo que en el Perú no nos hemos dado cuenta, y como para colmo de males en el Perú existen muy pocas personas especializadas en sucesiones, ese tema probablemente genere problemas no de aquí a un mes o 2 meses cuando comience a aprobarse este proyecto, que se va probablemente a aprobar en los primeros meses o semanas en que se abre el pleno del Congreso para la discusión de esta materia, sino que se va a sentir probablemente de aquí a unos años, en los cuales justamente se va a comenzar a aplicar esta norma modificada del 723, y ahí probablemente ya sea muy tarde, y es algo que hay que meditar. Gracias.